nuestra segunda sesión sincrónica. Les recuerdo solamente mantener el micrófono en silencio, salvo que tengan que hacer alguna participación. Recuerden que para las participaciones levantamos la mano y hacemos la intervención de acuerdo a conforme nos vayan dando la palabra. Si no recordamos cómo levantar la manito, pueden solicitarlo por medio del chat o por medio de la activación del micrófono. Ok, sin mayor indicación, le doy pase a la docente Lidia Siguacoyo. Muy buenas tardes a todas y todos. Queremos darle nuevamente la bienvenida al curso de gestión con enfoque de género. Esta es nuestra segunda clase y vamos a continuar en realidad, continuando con el primer módulo, que hoy vamos a tratar básicamente sobre el tema de la construcción social, sobre la construcción social de las relaciones de género. Es importante señalar que el género, que es algo que ya hemos venido trabajando, desde esta división del sexo y género, en realidad el género como construcción social se expresa en la sociedad bajo 3 niveles, ¿no? Y esos niveles o esta construcción en realidad tienen que ver básicamente con el nivel sociocultural, el nivel relacional y el nivel individual. El nivel en realidad sociocultural tiene básicamente que ver, ¿no?, con todas aquellas organizaciones sociales que se apoyan básicamente de un conjunto de creencias y valores. En la parte relacional está referida básicamente a aquellas relaciones que ya hemos venido tratando, que son las relaciones tanto diferenciales entre hombres y mujeres, que se sustentan básicamente en sus atributos, en sus roles y en sus espacios también asignados de manera diferente, ¿no? Y que obviamente esto ha construido pues unas relaciones diferenciales de género. Y a nivel individual es donde se forma la identidad de género, ¿no? Se basa básicamente en nuestros valores, en nuestros comportamientos, en nuestras creencias, cualidades que una cultura de donde venimos básicamente considera apropiado tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Y todo esto, en realidad, toda esta construcción social, tanto en el nivel sociocultural, nivel relacional, nivel individual, se va en realidad enmarcando, ¿no? A partir de estas dimensiones no solamente individuales, sino colectivas en general, que forman parte o que van construyéndonos a nosotros como personas. Nosotros vamos aprendiendo de todo esto, estos niveles de construcción. O sea, no es que solamente venimos con algo que decíamos, ¿de dónde se vienen estas construcciones? ¿De dónde en realidad se dan los estereotipos de género? ¿De dónde las atribuciones? ¿De dónde surge? En realidad surge de estos 3 niveles, ¿no? A nivel individual, a nivel relacional, a nivel sociocultural. Pero también es importante que forman parte de nosotros, de las personas, bajo también ciertas determinaciones. Por ejemplo, tiene que ver el origen de dónde venimos, la lengua, el grupo étnico, la nacionalidad, la cultura, la edad, el nivel socioeconómico, la orientación sexual, la discapacidad, las creencias religiosas, entre otros, también confluyen en todo este baraje, vamos a decir, de dinamismos individuales, relacionales, socioculturales, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer que esta construcción social de relaciones de género vienen por estos 3 niveles, ¿no? Y bueno, también aquí vamos a ver en el siguiente cuadro, gracias Mónica, en este cuadro súper interesante que ha sido elaborado para este módulo, ¿de dónde viene este proceso de socialización de género? Desde el momento en que nosotros nacemos y a lo largo de toda nuestra vida, las personas aprendemos a sentir y a comportarnos según lo que se espera que seamos mujeres o cómo se espera que sean hombres. Entonces, a partir de eso, de esta manera se junta pues nuestra identidad cultural, social, económica, étnica, ¿no? Nuestro lenguaje, nuestras actitudes, nuestras emociones, el conjunto de mensajes que recibimos se van a ir perfilando cómo va a ser a nivel individual un hombre, una mujer. Entonces,
y existen en realidad para este proceso de socialización espacios socializadores que construyen esta socialización, ¿no? ¿Y cuáles son? Y aquí tenemos la familia, en primer lugar, ¿no? Desde el hogar, la familia. La escuela, que es el segundo también más importante, ¿no? Desde ahora incluso vamos a la escuela desde los 2, 3 añitos, ¿no? Las instituciones sociales, culturales, ¿no? Las instituciones comunitarias, ¿no? Comunales. Las instituciones políticas también son referentes de esta socialización a veces que discrimina también el ser hombre o ser mujer, ¿no? Las instituciones religiosas tampoco han sido, pues, socializadores de igualdad, ¿no? El mercado de trabajo, en fin, los medios de comunicación, quienes refuerzan, quienes miden, quienes informan, ¿no? El lenguaje que utilizamos, excluyente, ¿no? El Estado en general, sea a nivel ejecutivo, a nivel regional, a nivel local, o el estamento del Estado en los 3 niveles, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Entonces, esta construcción, estas instituciones han permitido o van a perpetuar en algunos casos a contribuir a esta reproducción de las diferencias y de las inequidades existentes entre hombres y mujeres, ¿no? Eso es muy importante reconocerlo, ¿no? Entonces, la familia cumple un rol fundamental, es un papel determinante, transmisor en realidad de nuestros roles, de nuestros comportamientos como hombres y mujeres, ¿no? Y eso va construyendo básicamente nuestro proceso en realidad de construcción en el género, ¿no? Nos genera también expectativas, ¿no? Si eres niño, si eres niño, ¿no? La familia es la princesa, ¿no? En vez de decirte ingeniera, médico, ¿no? Entonces, la familia cumple un rol fundamental. Aquí en el seno de la familia se aprenden las conductas y lo vamos apropiando desde el momento en que nacemos, desde el momento incluso, algunos señalan desde la fecundidad con el tema de la alimentación, incluso de las propias madres gestantes, ¿no? Aquí vamos a desarrollar entonces las capacidades, las habilidades, actitudes de los niños y niñas para que se desenvuelvan luego, posteriormente, en los diversos ámbitos de su vida, ¿no? Las familias pueden incrementar incluso que las niñas vayan a la escuela, que las niñas aprendan, ¿no? Determinados roles. Y la feminidad en realidad también viene desde la familia, ¿no? Las mamás, los papás, ahora que estamos cerca de Navidad, ¿no? ¿Qué se compra para las niñas? Y vamos construyéndole, ¿no? Su feminidad, ¿no? Vestiditos, colores rosaditos, delicados, ¿no? Juguetes ligados a ellos. Entonces, vamos diferenciando. Incluso vamos como, en algunos casos, algunas abuelas, hijita, aprende a cocinar, ¿no? Porque mañana que te vas a casar, tienes que cocinar alimentos para tu pareja y todo lo demás. Luego también tenemos a las instituciones educativas, que decíamos la escuela. La escuela es fundamental, efectivamente, la educación es fundamental, su influencia obviamente también lo es. Aquí se transmiten los valores y contenidos, ¿ah? Y además que están incluso a veces en la currícula, lo hemos visto, ¿no? Que van transmitiéndose, que se dirigen a niños y niñas, pero sin embargo hay que reconocer que ya en la escuela asimilamos los patrones socioculturales que trabajamos con nuestros otros compañeros o compañeras, pero también sobre todo por los mensajes que nos envía el docente o la docente. La escuela es también fundamental en ese sentido. Los medios de comunicación es otra institución socializadora que cumple un papel gravitante en la difusión de mensajes a veces relacionados con modelos de feminidad y masculinidad estereotipadas a través de imágenes, representaciones, contenidos a veces distorsionados de la realidad, ¿no? Comúnmente, pues, hay publicidad principalmente del cuerpo, ¿no? De la mujer, ¿no? Como un producto, ¿no? Ahora lo vamos a ver, quizás ustedes lo han trabajado, pero los medios de comunicación, por ejemplo, utilizan las imágenes de las mujeres vendiendo llantas, autos, pinturas, que uno dice, ¿qué tiene que ver el cuerpo de la mujer con estos mensajes, no? Pero son en realidad
contenidos a veces distorsionados, como señalaba, de la propia realidad. Y las entidades del Estado no estamos exentos tampoco de esto, ¿no? También reproducimos, y a veces hasta en programas y políticas, reproducimos estereotipos de género a través de los diversos programas y proyectos y servicios que damos a nuestra población. Se han identificado incluso experiencias en las que hay programas que han sido diseñados no considerando pues las necesidades y expectativas propias de las mujeres o propias específicas de los varones, ¿no? Reforzando en el caso de las mujeres su rol reproductivo, su rol doméstico y generando más bien una sobrecarga laboral, ¿no? Entonces, no hay una valoración ni el reconocimiento del aporte de las mujeres, por ejemplo, en la construcción de políticas, ¿no? Y bueno, del lenguaje creo que es muy importante también señalar, en el caso del lenguaje, porque a veces decimos, y el lenguaje tiene mucho que ver, sí, tiene un rol determinante con que el lenguaje a veces no es inclusivo y no se visibiliza a las mujeres, ¿no? El MIM en el 2017 señalaba que se debe reforzar un lenguaje inclusivo que no pues discrimine ni estereotipe la imagen de las mujeres, ¿no? Entonces, lo que deberíamos, o hay una necesidad de cambiar el enfoque de género, reconociendo el importante papel que juegan el lenguaje oral, el lenguaje escrito, que representan también las gráficas de hombres y mujeres en los medios y también los escritos de políticas públicas. Ustedes han escuchado cuando dice, si no lo mencionan, no existe, ¿no? Algo así estamos en este tema. Y bueno, en el mercado de trabajo también se dan muchas situaciones, ¿no? En los diferentes, hay estereotipos que se pueden brindar, ¿no? Y eso se da, como bien señalado, no solamente por su condición de género, sino también por su condición social, ¿no? El caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Siempre se le discrimina, teniendo solo la discapacidad, por más que sea ingeniero y todo lo demás, se piensa que no tiene las habilidades necesarias, se considera que tiene una enfermedad. Y los enfoques han cambiado, y más bien una persona con discapacidad, más bien siempre le dan atención al ascensor, atención a dar la bienvenida, cuando de repente tiene otras capacidades, ¿no? Entonces, en el mercado laboral también existe pues una dimensión que contribuye a los procesos de reproducción ya preconcebidas, o sea, no es la institución. Recuerden que a nivel de políticas públicas hay una diferencia. Una cosa es el órgano y otra cosa también son las organizaciones que están dentro. Y las organizaciones están formadas por personas. Y las personas ya vienen con ideas preconcebidas desde su casa, desde su escuela, desde su mundo cultural y social de donde vienen arraigados y traen eso al trabajo. Y en vez de dimensionar un trabajo más equitativo, más igualitario, con calidad de atención en las políticas públicas, más bien utilizan sus preceptos concebidos discriminando y utilizando sus propios roles, sus capacidades y habilidades diferenciados de manera tradicional. Entonces, esto va a traer muchas dificultades también y van a estereotipar nuevamente a los hombres y mujeres en una determinada situación, ¿no? Perdón. Seguimos. Vamos a pasar un poco, hemos realizado una encuesta con ustedes que les agradecemos que la gran mayoría en realidad son 1 o 2 personas que no han respondido, la gran mayoría lo ha hecho, esta encuesta identificando patrones de discriminación en nuestra vida cotidiana y estereotipos en las entidades públicas. Vamos a mirar un poco con ustedes, les pedimos que miren el conjunto de respuestas que ustedes mismos han brindado en esta encuesta. Y vamos a partir de ahí analizar un poco cuáles son nuestras percepciones también sobre el tema que estamos trabajando. A partir de eso reflexionaremos también y conversaremos sobre el mismo.
una de las preguntas interesantes que se realiza es, ¿una mujer se realiza completamente cuando es madre? Y en las respuestas que hemos encontrado, encontramos una respuesta que está muy de acuerdo. O sea, una o uno de ustedes está de acuerdo que una mujer se realiza completamente cuando llega a ser mamá, ¿no? Cuando llega a tener un hijo. Pero también hay respuestas de otro grupo, que es un porcentaje, puede ser mínimo, 1 o 2 o 3, pero esto en política pública no se debería dar, que también está de acuerdo. Pero felizmente ya hay un avance significativo en que en un 48.8%, casi 49%, pues no está en desacuerdo, ¿no? Está en desacuerdo. Y si sumamos con el 41.5% que está muy en desacuerdo, totalmente, entonces sí hay un gran porcentaje que supera el 90%, en realidad que no está de acuerdo en el sentido de que una mujer se realice completamente cuando es madre, ¿no? Y eso es fundamental, porque la mujer no nace, como dice Simone de Beauvoir, sino se hace, ¿no? La siguiente, Mónica. Y aquí también es algo que también se ha ido cambiando en los últimos tiempos, pero tiene que ver con las concepciones preconcebidas que vienen ya desde tiempos, desde nuestros abuelos, abuelas, ¿no? El hombre debe ser el principal responsable del sustento económico de su familia. En la primera clase hablábamos de estos roles diferenciados que nos han establecido. Y a partir de estas diferencias, en realidad que siempre miramos al hombre como el productor, el que trae el dinero, ¿no? Y entonces, tanto hombres como mujeres, en realidad se cree la percepción de que es el único responsable del sustento de la familia, ¿no? Pero felizmente también aquí ya hay muchos de ustedes que dicen que no están de acuerdo o muy en desacuerdo, que también es un alto porcentaje, pero todavía hay personas, hay 2 personas que están en desacuerdo o están de acuerdo. Quiere decir que estas personas en este momento están participando del curso, señalan que el hombre es el que debe trabajar y es el único que tiene que traer el dinero. ¿Y las mujeres acaso no aportamos a la economía del hogar? Las mujeres no aportamos a la economía de nuestras regiones, de Cajamarca, de Ayacucho. ¿Acaso no aportamos al PBI nacional? Sí, hemos señalado que sí. Incluso hemos señalado que el trabajo doméstico no remunerado, si bien no aporta real y efectivamente en términos económicos al país, pero sí en términos, si se reconociera en realidad, porque ya existe estudios sobre eso, aportaría más del 25% al PBI nacional. Es decir, las mujeres que trabajan en sus casas, cocinando, lavando, cuidando a sus niños, cuidando a una persona con discapacidad, cuidando a una persona adulta mayor, tiene un costo alto para el Estado, que no lo asume, pero lo están asumiendo ellas, dejando de trabajar. Y es un trabajo que en otros países, que se llama el tema del cuidado o el tema de enfermería, en realidad tiene un costo altísimo, ¿no? Superior al sueldo mínimo vital de nuestro país, obviamente, ¿no? Vamos a pasar, porque se nos va el tiempo. A ver, la mujer debe ser la principal responsable de realizar las tareas del hogar y del cuidado de sus hijas e hijos. No, ¿verdad? Felizmente aquí hay un porcentaje, bueno, en menor medida, pero todavía hay personas que dicen que sí. La mujer es la mayor responsable, ¿no? Por eso que decíamos, ¿no? De este rol que nos han señalado, que nosotras somos pues las mejores cuidadoras, las mejores domésticas, ¿no? Somos las únicas responsables. No es tan cierto, o sea, hay mujeres, en realidad también hay varones, en realidad, que aman a sus hijos, que cuidan a sus hijos, se levantan temprano, le llevan a la escuela, van a las reuniones de padres, ¿no? Pensar en el tema de la pensión alimentaria, por ejemplo, aquellos que se responsabilizan, pero no es solamente pagar una pensión alimentaria, también es ver, ustedes saben que en tema de violencia está reconocido la omisión como un tipo de violencia, ¿no? Es decir, si no lo ves, si no sabes cómo está, es tipificado como un tema de violencia. Entonces, la mujer no es la principal responsable, todos y todas somos
hombres y varones somos responsables, y más aún si son padres, del cuidado de sus hijas e hijos. Cuando una mujer dice que no, realmente quiere decir que sí. Cuando una mujer dice que no, realmente quiere decir que sí. Hay una persona que está de acuerdo con eso y también hay dos, creo, personas que no están de acuerdo ni en desacuerdo. Quiere decir que mejor no me peleo con nadie si no respondo, ¿no? Pero en realidad, no, la violencia en realidad también se reconoce dentro del hogar, ¿no? Ya está tipificado en nuestro país desde hace muchos años, en realidad que la violencia doméstica es un problema público y nos afecta a todos, no es un problema privado, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Hay bastantes participaciones, luego lo vamos a leer del chat y a ver cuando hay violencia de pareja, es mejor no intervenir. Cuando ustedes ven algún problema de violencia intrafamiliar, ¿no? ¿No intervienen? No, aquí un gran porcentaje, y aquí es un porcentaje súper alto, ¿no? Que supera el 92%, tanto en desacuerdo como muy en desacuerdo, que sí, pues sí se debe intervenir. Pero también es preocupante encontrar en ustedes, los que están participando, que hay un 7% que no intervendrían, que no están de acuerdo, porque todavía consideran que es un problema privado, un problema de pareja, un problema de hogar. Y como hemos señalado, en política pública la violencia está considerada como un problema público, es decir, nos afecta a todos y todas, ¿no? Entonces, sí se debe intervenir. Algunas formas de vestir de las mujeres justifican que se les falta el respeto. Muy en desacuerdo, 51.2%, y en desacuerdo, el 43.9%. Pero hay un porcentaje todavía pequeño que sí está de acuerdo que nuestra forma de vestir, si ponemos una minifalda o la forma apretadita que nos ponemos, entonces justifica que nos falten el respeto, justifica que nos violenten, justifica que nos acosen. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Y esos son los estereotipos que hay que cambiar, ¿no? El siguiente. Y cuando una relación termina, se debe luchar. Cuando nuestra relación termina, se debe luchar para salvarle. Acá está un poco dividida la participación de todas y todos, pero como podemos ver, en realidad, la mayoría, en realidad, está en desacuerdo, ¿no? El 39% dice, no, ya no, si terminó la relación, ahí se queda. Pero hay un porcentaje del 29.3% que ni está de acuerdo ni en desacuerdo, tiene dudas, ¿no? O sea, no se sabe si podría intervenir o no. Y hay otro porcentaje del 22% que está muy en desacuerdo. Entonces, este 29.3% más el 9.8% que está en desacuerdo, también es duda, ¿no? Porque ya sería como 38%, 38.6%, que en realidad se debe luchar para salvar una pareja. Y eso en realidad, dependiendo porque la pregunta no profundiza, pero puede generarse también tipos de violencia, ¿no? Si un hombre es agresivo, es mejor no provocarlo. 41 respuestas, de 41 respuestas, sí, la mayoría pues está totalmente de acuerdo, es mejor no provocarlo porque el hombre es muy agresivo, ¿no? Y se tiene otro 29% que está muy en desacuerdo, más bien, que se le deba provocar, ¿no? Entonces, pero también hay otros en desacuerdo. Las mujeres no son tan eficientes en el campo como en el campo de la economía o en la ingeniería. Miren las respuestas de todos ustedes. De también 41 respuestas, todavía hay respuestas en realidad que sí están de acuerdo, que las mujeres no somos eficientes en el campo de la economía o la ingeniería. En realidad, esto tiene que ver y es algo que podemos
reflexionar a partir de la primera clase que tuvimos el día miércoles y señalábamos que en realidad históricamente hay construcciones culturales y socializadoras que han perpetuado un poco la discriminación de género, tanto de las mujeres como de los hombres, pero en mayor medida de las mujeres, y que han perpetuado también esta idea, pues a partir de nuestro rol, que las mujeres en realidad somos buenas en algunos espacios y los hombres en otros. Históricamente, en realidad, las mujeres han tenido mayor acceso, por ejemplo, a carreras más domésticas, enfermería, educación, ¿no? Pero los hombres guiados más por el tema de las ingenierías, las ciencias exactas, ¿no? Pero eso también ha ido variando, ha ido variando. Ustedes saben que ahora, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, ¿no? Que era un espacio en mayor porcentaje para varones y también, no solamente en porcentaje, sino los primeros puestos, siempre los 3 primeros puestos eran varones. Bueno, resulta que en los últimos 5 años eso ha cambiado. Los primeros puestos ahora son de mujeres y el mayor porcentaje de ingresos ya está entre 50 y 50, ¿no? Es más, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en general en todas las carreras, lo que nos señalaba el vicerrector es que el ingreso, incluso en San Marcos, puede llegar al 70% de mujeres ingresantes frente al 30% de ingreso en carreras, ¿no? Medicina, ingeniería, ¿no? Vamos cambiando. Pues. Los hombres no son buenos para ser profesores de educación inicial. 53.7% está en desacuerdo, ¿no? Porque también son estereotipos, ¿no? Pero tenemos, ahí vamos ahora a reflexionar, ¿no? Sobre este tema. A ver, vamos a ver las participaciones de todos ustedes. Vamos a pedirles, a partir de, no tenemos mucho tiempo para estas intervenciones, en realidad, ¿cuántos minutos tenemos? Bueno, lo que podemos es de repente pedir la participación de dos intervenciones, o levanten siempre su manito, qué reflexión les ha traído, pero mientras van animándose, miren, Cristina Chambicea señala que las mujeres aportamos económicamente, no olvidarse que tiene que ver con las capacidades si se trata de gestión pública, la preparación es importante, las que trabajamos también amamos a nuestros hijos, y también hay, William Ayala dice, mi vecino intervino en una violencia y recibió un balazo porque el maltratador era un policía, ¿no? Bueno, la intervención no necesariamente tiene que ser de uno, básicamente, ¿no? O sea, uno puede llamar a la Policía Nacional para la intervención en temas de violencia. O sea, no necesariamente tiene que ser directo en este caso, ¿no? Además, recuerden que ahora las llamadas por ese tipo de casos, las denuncias pueden ser anónimas, no es necesario que salga su nombre como referente para no tener a veces este tipo de consecuencias también, ¿no? No hay preguntas, no hay dudas sobre esta parte. Porque todo esto que estamos un poco viendo tiene que ver con los patrones socioculturales también que venimos, que traemos o con los que venimos arrastrando un poco, ¿no? Lidia, hay 2 manitos levantadas. Empezamos con Eduardo Antonio Alarcón y luego con, Alcántara, Eduardo Alcántara y luego Efraín Miranda. Gracias. Bueno, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Nuevamente, gracias por permitirnos participar de este curso. Sí, me pareció interesante lo de la encuesta. Solo algunos temas, ¿no? Como ya mencionaba también la docente Lidia, profundizar un poco más en la pregunta, porque a veces algunas preguntas parece que se quedaban a la mitad, entonces podría generar el tema de en acuerdo o de desacuerdo. Pero en función a esta evaluación que usted hace, docente Lilia, es de que
hay muchas cosas que mencionan el trabajo que está haciendo con la mujer, pero me pongo a pensar, o sea, es decir, al hombre, perdón, a la mujer hay que enseñarle otros oficios, hay que enseñarle otro, participación, que se mete en política, su participación en la comunidad, que, o sea, sí se está trabajando. Pero, por ejemplo, en el tema del varón, he visto de que no se está trabajando mucho, por ejemplo, que se involucre en temas de crianza, en temas de labores en el hogar, o sea, ¿cómo generamos ese equilibrio? Hablamos, por ejemplo, de igualdad, ¿no? Pero no estamos generando las condiciones para que ambos desarrollen eso. Y creo que desde un aspecto muy importante, desde la escuela o el tema de la familia, es muy importante también involucrar esos niveles de educación tanto para hombres y mujeres que permitan al final tener un resultado pues a mediano y a largo plazo. Esto debido a que hay evaluaciones que, por ejemplo, cuando se habla del enfoque de género, ya venimos años hablando del tema, pero hasta el día de hoy no estamos teniendo los resultados que se debería tener. Más bien han incrementado, o la información que se está manejando hoy día nos muestra de que se ha incrementado la violencia contra la mujer y, y en este sentido, o sea, nos cogemos la cabeza, ¿no? ¿Qué estrategias hacemos? ¿Cómo hacemos? Ya tenemos planes, ya tenemos estrategias, ya tenemos un montón de cosas, pero todavía las brechas son muy altas. Eduardo, muchas gracias por tu participación. Miren qué interesante lo que señala Eduardo, pero la violencia no es que se ha incrementado, la violencia siempre ha existido históricamente, la violencia hacia la mujer en general, ¿no? Pero ¿por qué ahora se visibiliza más y en número y en data, ¿no? Precisamente porque ahora tenemos los medios para controlar y saber a través justamente de instituciones, a partir de las denuncias. Por ejemplo, nosotros en el Perú tenemos un sistema, ¿no? Si una mujer, por ejemplo, es víctima de feminicidio, cuando va a la morgue, rápidamente hay una ficha que no solamente es para el MIN, para el INEI, para el Ministerio Público, o sea, las instituciones están dándole seguimiento a partir de qué es este caso, ¿no? Nosotros ahora tenemos los centros de emergencia mujer. Recordemos que, yo recuerdo mucho que cuando creamos el centro de emergencia mujer en el 2001, creamos 13 y la mayoría estaban en Lima. Y las denuncias que tenemos eran miles. Y ahora miren, pasado cuántos años, casi 20 años, y ya tenemos más de 300 tantos centros de emergencia mujer, pero las denuncias pues ahora llegan a miles, ¿no? Pero no basta. Tenemos comisarías de la mujer, tenemos fiscalías también, tenemos el Ministerio Público, diversas instituciones en realidad. Entonces, especializadas, y ahí está la data, y entonces eso es lo alarmante. Los medios también lo visibilizan, eso también. Entonces, en épocas pasadas no existían los servicios públicos dirigidos porque no eran considerados como un problema público. ¿Cuándo es una política pública? Cuando un problema se convierte en público. ¿Y por qué es público? Porque afecta a todos y todas, ¿no? Recordemos que uno de los primeros países en tener comisarías de la mujer no fue Perú, fue Brasil y Chile. Y a partir de esas experiencias es que Perú ha tenido que también aprender y decir, bueno, nosotros también estamos pasando por eso. Pero como también señala en realidad la intervención de Eduardo, efectivamente faltan muchas cosas todavía por hacer, ¿no? No solamente hay que numerar, no solamente hay que tener el número de víctimas de violencia, sino también hay que hacer otras acciones de sensibilización, ¿no? Que permitan la no violencia. Por ejemplo, los medios de comunicación que señalábamos, que son referentes en realidad, recuerdan el caso de esta joven, Evi Ágreda, creo que era, que fue quemada, fue el primer caso que le echaron pues gasolina y murió después de unos cuantos meses por la gravedad de sus quemaduras. Miren, esta persona que la agredió nunca fue su pareja, pero estaba obsesionada con ella. Era una niña de 21 años, una jovencísima. Pero a partir de que se difundió ese caso, no saben, a nivel nacional hubieron en menos de una semana 8 víctimas también con quemaduras.
la siguiente víctima fue uno en Cajamarca, no sé si recuerdan, una mujer que era la hermana, ni siquiera era la pareja, era la hermana, que como siempre la defendí, todo, una madre de familia que vendía, ¿no? Y así como eso, los medios a veces también difunden y generan también estos patrones socioculturales que van a agravar la situación. Vamos de repente a continuar dialogando. Lidia, sí, había la participación de Efraín y cerramos con Roberto Becerra. Gracias. Muchas gracias, Lidia, y también Milagros. Acotando nomás lo que hizo Antonio, y creo que lo ha enfocado muy bien. Tenemos 10 espacios en la construcción de socialización de género, y me voy a adentrar en el tema de medios de comunicación. Los medios de comunicación hacen un papel relevante, pero también estamos viendo con mucha pena cómo se difunde la mayor parte de problemas, de accidentes, de tráfico, y poco se valora el lado positivo. Estoy hablando de Ayacucho, de repente, un lugar, y como todo el Perú, bastante enfocado en el tema del machismo. Probablemente, como dices, Lidia, ahora tenemos mayor cobertura de información y nos sorprenden las estadísticas. Y como dice Antonio, ¿cómo es que teniendo leyes, otras leyes, y los índices pues, no bajan en tema de accidentes de tránsito, de la violencia, en fin, algo está ocurriendo? Vea, en Japón hay información que uno ya con internet puede hacer alcance. Los niños iniciales manifiestan, los niñitos de inicial van casi solos a sus centros educativos. Y acá todavía estamos llevando hasta toda la primaria. Por supuesto es un modelo diferente, pero ahí el patrón cultural es otra realidad. Entonces, ahí hay que aprender esos tópicos y bien esta exposición. También referir, sí, pues tenemos en Ayacucho también el joven Pegalón, que ahora es una congresista que tenemos en el Estado, que ha sido víctima de esto. Entonces, hay cosas como esa que merece darle atención. Termino mi participación. Probablemente lo que quiso decir Antonio, sí, para nada me opongo en los tópicos que se tienen en nuestros textos y que también va socializando, y no estoy en contra. Se habla bastante, cuando hablamos de género, siempre vinculamos al maltrato de la mujer, pero no estamos viendo que también puede haber maltrato al varón. Claro, no hay muchas estadísticas, pero sería bueno para que no se entienda que el curso únicamente busca beneficiar a la mujer. Para nada lo veo así, pero sería muy bueno enfocar. Muchísimas gracias, profesor. Efectivamente, en realidad, la violencia no es algo que afecte solamente a las mujeres, pero como hemos señalado, en mayor medida, y eso no lo señalo yo, lo señalan las estadísticas, como ustedes bien señalan, de todas las instancias públicas como privadas, ¿no? ¿Existe violencia hacia el varón? Sí, pero en un menor porcentaje. En un menor porcentaje. Es más, el porcentaje supera de las mujeres 90 y tantos %. Y el mayor porcentaje, incluso en el tema de los varones, tiene que ver con el caso de los niños varones, ¿no? De menores edades o adolescentes. En el caso de violencia física, psicológica, que se imparte a veces en el propio hogar por parte de los padres, ¿no? Y la violencia sexual, que es alto, que efectivamente, Efraín, como bien señalas, sí hay casos, ¿no? Pero también tiene que ver, y la violencia física y psicológica que se ejerce de mujeres a varones, efectivamente tiene que ver con estas construcciones sociales también, ¿no? Una de las preguntas, por ejemplo, era, ¿el hombre tiene que traer el dinero a la casa? ¿Es el único que tiene que traer? No, porque las relaciones en realidad tienen que ser compartidas. Y en los mayores casos, o sea, de este porcentaje mínimo que ha denunciado, es precisamente por eso, por estas percepciones estereotipadas que debe tener el hombre, ¿no? Entonces, pero también ustedes se preguntarán, pero hay miles de casos de varones maltratados, violentados, pero no hay denuncias.
¿Y por qué no hay denuncias? Precisamente por esas construcciones socioculturales, por esas construcciones en realidad que también dicen en la comisaría, ¿no? Si va un varón a denunciar, le dice, ¿qué te pasa? Te falta pantalones, ¿no? Entonces, entre hombres también el tema de masculinidades, que es algo que ya se está estudiando posterior al género, casi recientemente, en la década del 90, tiene que ver con esas construcciones. ¿Hay que cambiarlas? Sí, porque no solamente tiene o afecta a las mujeres en mayor medida, pero también afecta a los varones, efectivamente. Por eso es un problema público, por eso es este curso. Vámonos. Ok, Roberto Becerra, y con él Sí. cerramos esta parte. Sí, Roberto, muchas- antes de que inicies, Lidia, hay dos participaciones más de Gloria y de Angels que las dejamos para el tema de las imágenes. Ok, Roberto. Sí, muchas gracias. Justamente quería empezar, ¿no? Conmemorando el tema del Día de la Persona con Discapacidad, que es el día de ahora, y se trató al iniciar esta ponencia con Livia. Y sí, pues justamente no se está trabajando de manera intensa el tema de las masculinidades, ¿no? Hay un reto allí, por ejemplo, no se enseña al varón el tema del sentido colaborativo que debe haber en el tema de la casa. Se tiene como un discurso, sí, pero no como una práctica. También, justamente, ¿no? Uno de los temas que quizás normativamente no está ayudando mucho es la identificación del problema público, ¿no? Que se tiene en la Política Nacional de Igualdad de Género, que se lo tiene al problema público. Ojo con lo que dice: discriminación estructural contra las mujeres, ¿no? Entonces se está tratando solamente un sector. En realidad no sería, en todo caso, la política de lucha contra la política nacional de igualdad de género, sino política nacional de mujer, se podría decir, ¿no? En este caso, porque el problema público está definido así, ¿no? Entonces, quizás también por allí hay algunas aristas que debemos perfeccionar desde el nivel central y al ámbito local, el tema de, como estábamos indicando al inicio, tanto en esta presentación como en la semana pasada, el tema del intercambio de roles que debe haber, pero de manera real, ¿no? No solamente en un video, en alguna actividad que se pueda desarrollar netamente de sensibilización, sino en casa, ¿no? Se pueda dar, ¿no? Tanto que el varón llegue a la casa y no se siente frente al televisor, sino pueda ayudar también a lavar los platos, a barrer la casa, ¿no? Por más gerente que sea, por más ministro que sea, puede hacer también ese tipo de actividades, ¿no? Igual el agricultor del campo, por más que pueda llegar cansado a la casa, puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, a servir un plato a los peones, ¿no? A los compañeros que han ido trabajando, ¿no? Entonces, ayudar a la esposa también a hacer el trabajo de cocinar y de las masculinidades en sí, ¿no? Entonces, eso deberíamos, creo que, fortalecer, ¿no? El tema de las masculinidades y el tema legal, ¿no? Netamente perfeccionando ese problema público identificado, ¿no? Gracias. Gracias, Roberto. Sí, hay varias intervenciones en los chats, como bien señala Mónica, lo vamos a ir trabajando. Vamos a continuar en realidad. Ahora vamos a mirar identificando aquellos patrones de discriminación en nuestra vida cotidiana y estereotipos también que se dan en las entidades públicas. Justo esto último que hablaba Roberto, y por eso dejaba, porque vamos a dialogar y conversar también sobre las dudas y aportes que tienen cada uno de ustedes, ¿no? Se les pidió que analicemos un rato estas imágenes que ustedes han recortado de los medios, de donde ustedes son, de Cajamarca y Ayacucho. Queremos que los miren detenidamente, porque ahora vamos a pedir la intervención también. ¿Qué es lo que estamos viendo, no?
Imágenes nos proyectan pues nuestros medios, ¿no? Sobre cómo vemos a la mujer, cómo vemos al varón, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer un trabajo grupal. Vamos a... Es acá en aula nada más. Perdón, sí, tienes razón. Vamos a dialogar, vamos a hacerla más participativa, porque a veces en grupo se nos va el tiempo. Y aquí en realidad vamos a identificar los patrones que discriminan o patrones de discriminación en nuestra vida cotidiana y estereotipos que se dan en nuestras entidades, ¿no? Vamos, a partir de las imágenes que hemos visto, que todos ustedes han tenido que trabajar y lo han visto, a partir de ellas queremos que nos respondan 2 preguntas. Vamos a pedir la participación en realidad, solamente vamos a pedir de 2 en realidad para la primera y 2 para la segunda, porque nuestros tiempos están bastante cortos y vamos a seguir trabajando todavía. Se identifican imágenes o noticias con mensajes que refuercen patrones socioculturales discriminatorios. ¿Cuáles ustedes han identificado? Aquí necesitamos la participación de repente uno de cada región. Sí, estaba Gloria. Gloria estaba ya levantando la mano anteriormente. Está segundo Damián también con la mano levantada. Pero había alguien más que tenía la mano levantada antes, además de Gloria. No recuerdo quién más, pero empezamos con Gloria, por favor. Sí, gracias. Muy buenas tardes con todas y todos. En realidad sí, pues se identifican varias imágenes con noticias, mensajes que refuerzan en realidad patrones socioculturales, ¿no? Por cuanto el machismo siempre se ha visto y se sigue dando. Cada vez menos, sí, pero siempre se relaciona. Por ejemplo, veíamos una imagen de un caballero en la cabeza una pelota, una dama y en la cabeza una plancha, ¿no? Como que las mujeres estamos pues para planchar, para las actividades de la casa, en tanto que los caballeros para el deporte. Y como lo decía el participante anterior, por lo general el caballero regresa del trabajo o los sábados y domingos está viendo su partido, está leyendo el periódico, mientras las mujeres estamos en las actividades de la casa. Sin embargo, eso también va cambiando, ¿no? Por cuanto actualmente, de alguna manera, se hace que las actividades domésticas también tengan que ser compartidos y también tenemos que hacer eso con los niños, ¿no? Porque en realidad, si retrocedemos a los abuelos y las madres, eso es lo que hacían, ¿no? El hijo varón que vaya a jugar a la calle, ¿no? Pero la mujercita tenía que ayudar en los quehaceres de la casa. Entonces esto definitivamente tiene que ir cambiando, ¿no? Y tocando el tema anterior, es importante también la autonomía económica de la mujer para cortar con la violencia, ¿no? Vemos con gran pena que todavía algunas personas en la encuesta mencionaron de que los caballeros son los únicos que aportan el ingreso económico a las casas, ¿no? Y esto no es así. Entonces, si no empoderamos a las mujeres y no tienen la autonomía económica, de todas maneras la violencia la van a tener que soportar, porque imagínense que denuncien al esposo y quién va a asumir con los gastos, ¿no? Si la esposa depende económicamente del esposo. Entonces, ese es un aspecto que tenemos que ir tocando. Y respecto a lo que decía Efraín, en realidad la ley 30364 es contra la violencia de la mujer y los miembros integrantes de la familia, ¿no? Sin embargo, por ese estigma que son machos, que no lloran y que tampoco denuncian la violencia que pudiera haber en casas. Muchas gracias.
Gracias, Gloria. Sigue Angels. Sí, Angels. Hola, buenas tardes. Gracias. La misma pregunta o la segunda, la de qué desigualdades y discriminaciones se observan en dichas imágenes. ¿Cuál quieres responder, Hola. Angel? ¿Tienes duda? ¿Cuál quieres responder? No, yo creo que ya habría levantado la mano para la pregunta anterior. Pero bueno, mencionan, dices que identifican imágenes o noticias con mensajes que refuercen patrones socioculturales discriminatorios. En realidad, comparto la posición de la participante anterior, porque hubieron varios recortes en los cuales se veían, pues, que de titulares, algunas noticias en las cuales la mujer era, pues, se reproducían estereotipos. Mencionaban incluso allí, recuerdo un par, en el cual se ve que las mujeres, me parece que resaltan más las virtudes de apariencia de las mujeres antes que algunos logros, ya sea en su profesión, en su campo o en su sector, ¿no? Y luego también me parece que vi alguna fotografía de la campaña que hubo sobre hombres por la igualdad, exactamente esa, donde se usaban los mandiles rosas. Allí sí no entiendo que hay alguna discriminación, porque me parece que allí incluso tratan de rescatar que los hombres se estén incluyendo justamente en esta lucha contra la violencia hacia la mujer, ¿no? La participación también de los niños o de las personas, el jovencito también ahí involucrándose en algunas tareas del hogar, como por ejemplo apoyando la que supongo que debe ser su madre o algún familiar en algunos labores, mientras pues que hay algunas otras como, mencionan aquí, Lisette Flores menciona, los clientes venían con sus quejas y no sabían si reclamar o si hablarme con cuidado, me parece algo así. O sea, hay una especie de patrones que se van repitiendo o que se resisten a cambiar, ¿no? Pero que creo que con el tiempo eso se puede ir modificando. Estaba también Damián. Segundo, Damián. Segundo, Damián. Sí, buenas tardes. Primeramente, mil disculpas, estoy en la cortar. Sí, efectivamente, en las imágenes se puede ver que aún hay estereotipos que están definidos en la sociedad y que directamente están atentando contra los derechos de la mujer, ¿no? Vemos, por ejemplo, la imagen símbolo para ofertar los productos, ¿no? Incluso veíamos imagen de una modelo, casi Segundo. Sí, lo que pasa, Efraín, lo que pasa es que el segundo se está trasladando de un lugar, de una región a otra. Quizás lo que podremos hacer, porque no estamos escuchando, Mónica, Sí, de repente no. pedirle posterior o que nos escriba por chat, por favor, para avanzar. Sí. Se desconectó. Sí, es un tema de su señal. Ok. Bien, miren, efectivamente, en las imágenes que hemos podido observar,
sí se refuerzan los patrones socioculturales discriminatorios, ¿no? ¿Cuáles son estas imágenes en realidad? Si podemos volverlo a ver, Mónica. En realidad hay varias imágenes que ustedes mismos han identificado que refuerzan las labores, obviamente, domésticas solamente en los medios, ¿no? Del cuidado de los hijos, ¿no? De las responsabilidades, ¿no? Ligadas básicamente a lo doméstico. Y también, esto que Gloria también señalaba, a mí me llamó la atención de qué medio es, ¿no? La mujer de rosadito y con la plancha, ¿no? Y el hombre en el fútbol. Y aquí también otra imagen, ¿no? Del hombre trabajando a nivel intelectual con un libro, pero la mujer sí, siempre cocinando, ¿no? Entonces, estas imágenes van a ir reforzando, pero también es importante señalar que hay otras imágenes que también están cambiando, no tiene que ver con esta mujer que está jugando fútbol, pero que también en todo caso hay otros patrones socioculturales de discriminación, no solamente por el hecho de ser mujer. Recuerden que en el caso de la mujer, los estereotipos van acrecentándose no solamente por su género, sino también por su condición. En este caso, su condición de mujer rural, de ser mujer andina, de ser mujer quechohablante, aymara, por el idioma, por el lugar de procedencia, por su discapacidad, ¿no? Entonces, por su condición de pobreza, por su edad. Entonces, esto también es importante reconocer porque también agrava su situación, ¿no? Entonces, agrava en gran medida en el caso de las mujeres. En los medios aquí se puede ver las imágenes más estereotipadas, ligadas a eso. Pero también hay otras que refuerzan, ¿no? Miren el caso este debe ser el diario Gestión, donde se habla el trabajo remoto, sobre la nueva normalidad, y en la foto se incrementa básicamente, el trabajo de los varones, ¿no? En gran medida, solamente veo en la imagen 2 mujeres, todos los demás son varones. Lidia, acá, si no me equivoco, las posiciones asistenciales, en las posiciones asistenciales está la foto de mujeres y en las posiciones gerenciales están las fotos de hombres. De varones, ¿no? Los puestos que hablábamos también en estos roles que están a nivel laboral o en las empresas, ¿dónde están ubicadas? ¿No? Principalmente se tiene el imaginario en realidad en los medios, y eso es la falta de investigación, que ocupan solamente los altos cargos los varones y no las mujeres. Y decíamos que en los últimos estudios de Servir, en realidad dice que las mujeres ya estamos en realidad con capacidades universitarias en mayor porcentaje que nuestros congéneres varones, no ocupando así los puestos. Tenemos un porcentaje y ha incrementado en los últimos años, sin embargo, no estamos 50-50, efectivamente, ¿no? Hay que cambiar esas lógicas, ¿no? Pero también miren, aquí hay estereotipos ligados a que el hombre siempre es sucio, el que ensucia en la calle, ¿no? O sea, y la mujer no. Sí, creo que el tema del acoso, hostigamiento que se puede dar, ¿no? Creo que eso es muy importante, cambiar también las personas. Bueno, uno de los grandes aportes en este momento ha sido también la ley de reconocimiento del trabajo de la trabajadora del hogar. Esto es una lucha que ha tenido hace muchos años esta organización, y en realidad era reconocido como un trabajo informal. Ustedes saben que el reconocimiento de la trabajadora del hogar en el Perú es una lucha de años. Incluso la Organización Internacional del Trabajo había dado muchas declaraciones a favor de este reconocimiento. Ya se le reconoce, esto es un aporte significativo también al trabajo doméstico en realidad que realizan millones de mujeres en realidad en otras condiciones, porque ya van a tener seguridad, en realidad pensiones, ¿no? Y se les reconoce su trabajo, no como un trabajo informal, sino como un aporte significativo también al hogar sobre todo, ¿no? Pero también hay algunas imágenes interesantes, ¿no? Estas imágenes más propositivas de ver a hombres y mujeres en condiciones también de igualdad. Bien, vamos avanzando. En realidad, todo esto en realidad, cuestiones negativas en los medios
y también algunos mensajes que todavía llegan, tienen que ver con estos patrones socioculturales discriminatorios, ¿no? Estos patrones en realidad que nos asignan de manera desigual los roles, lo que ustedes bien decían, ¿no? O sea, ¿por qué solamente se enfoca a la mujer y no a los varones? En política pública tiene que también, y ustedes saben que cuando se hacen proyectos, ¿no? Se hacen los diagnósticos, se tiene que ver el porcentaje mayor. Y en mayor medida, obviamente, en estos roles, sea productivos para los varones y reproductivos y domésticos para las mujeres, en realidad, sí, pues está largamente reforzado todavía el hecho para las mujeres. Y además, efectivamente se va a cambiar en espacios. Ustedes han visto sus propias encuestas, todavía tenemos porcentajes, aunque mínimo, pero existe. Y ustedes son servidores públicos, están haciendo políticas, acciones a favor de su población. Pero si tienen todavía esa mirada, imagínense los demás. Imagínense las Fuerzas Armadas. Si uno le hiciera, pues, al comando conjunto del ejército, por ejemplo, ¿dónde se tienen que estar las mujeres? Seguramente ellos señalarán, ah, es una buena mujer, aquella que está en su casa con su esposo y sus hijos, ¿no? Esas miradas todavía refuerzan. En el Perú, recientemente se ha tenido que cambiar el que las mujeres alcancen los puestos de mando militar, ¿no? Y entonces, a partir de no solamente de normas, legislaciones, sino nuestra cultura también institucional, dentro de nuestras políticas, dentro de nuestras organizaciones como gobiernos regionales o gobiernos locales, reforzamos también la situación de inferioridad y subordinación de las mujeres. Ustedes lo señalaron la semana pasada, ¿no? Que la vicegobernadora era mal vista, ¿no? O sea, incluso señalaron que querían que se les baje el sueldo, ¿no? Pero para eso ya hay normas establecidas también que hay que hacer referencia, ¿no? Es como que si un hombre llegara, si cambiamos los roles, si la gobernadora fuera mujer y el vicegobernador varón, que se le baje el sueldo al varón, no estaríamos de acuerdo, porque contraviene un derecho igualitario, ¿no? Que ya existe una ley, pero también en el caso acá se refuerza porque no se reconoce sus capacidades, ¿no? Y entonces son normas establecidas. Además son mal vistas, ¿no? Por ejemplo, en el tema también, no solamente de las cuestiones de género, sino también de su edad, sino también a veces no se valora, por ejemplo, en algunos casos hay estereotipos ligados al lugar de origen y de procedencia. Felizmente estas cosas están cambiando, ¿no? En las políticas públicas. Por ejemplo, ahora se valora mucho y hay un aporte significativo del Ministerio de Cultura en reforzar, por ejemplo, profesionales que sepan su lengua para trabajar con su población. Y, por ejemplo, el Ministerio Público, hay varios sectores, salud, educación también, pagan vamos a decir, adicional, siempre y cuando hablen la lengua, están en una zona rural, salud también, ¿no? Contrata profesionales. Entonces, eso es importante porque le da un significado importante a reconocer y reforzar el tema de la identidad de las personas en la zona con la cual se está trabajando, ¿no? Esta distribución desigual de poder que existe entre hombres y mujeres, que está originando los patrones socioculturales, nos van a discriminar, los vamos a traer arraigados y en realidad nos va a generar desigualdades. Y lo que tenemos que reconocer es que sí existen desigualdades. Ustedes lo han dicho, sí, pues hay violencia, pero también hay violencia para los hombres. Sí, nadie lo desconoce, pero en mayor medida y supera el 90 y tanto %, se da más en las mujeres. Ustedes dirán, no, pero también hay violencia de hombres. Sí, no lo desconocemos. Pero ¿por qué no se denuncia? ¿Por qué no sale en la data? Precisamente por esos patrones socioculturales, porque estaría mal visto que un hombre vaya a hacer su denuncia, ¿no? Entonces, eso también es lo que tenemos que cambiar. Hay que cambiar estas creencias, estos perjuicios, ¿no? Estas costumbres que más bien nos discriminan. La siguiente. Esto que decíamos, ¿no? Hay mayor valoración social a veces a lo masculino en detrimento de lo femenino, ¿no? Históricamente las mujeres se les ha considerado, volvemos al tema de los roles, del cuidado de la vida, ¿no? O sea, y la especie, así como el cuidado del hogar,
de la familia, de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores, ¿no? ¿Quiénes se hacen cargo de esta población? Las mujeres en mayor medida, ¿no? Al hombre se le considera con mayores capacidades, a veces en la política, ¿no? Tenemos una ley ahora que está en lucha, el tema de la ley de paridad, ¿no? 50-50, ¿no? Pero, o sea, por más que ha existido, porque recuerdo mucho que una de las primeras leyes que entró a finales de los 80, en realidad tenía un porcentaje menor al 30%. Luego, en los siguientes años, se pidió 30% de participación femenina. Pero ustedes saben que a pesar que existía la ley, en los partidos políticos no consideraban este 30%. Pero es una ley de interpretación, porque como ustedes bien señalan, cuando hablan de género, no dice mayor participación de mujeres, sino de género. Entonces, el 30%, ¿por qué no son varones? No, pues la interpretación que se dio de los partidos políticos es que el 30% tenían que ser mujeres. En realidad, no se involucró, ¿no? Entonces, ahora se está pidiendo la ley de paridad, que puede ser una mujer, un hombre, o viceversa, un hombre, una mujer, ¿no? Obviamente, con todas las capacidades que pueda tener para participar en política. En economía también, pues, ¿no? Hay mayor valoración siempre por este rol que le han puesto productivo. Y, obviamente, en los espacios públicos siempre está visto principalmente para los varones. Miren el caso del fútbol. Casi le ganamos a Brasil, ¿verdad? Salvo que sea por el árbitro. Pero miren en el caso del fútbol. A nivel mundial, los jugadores de fútbol ganan millones. Y las jugadoras de fútbol, en realidad de las mujeres, en el Perú y en muchos países de América Latina, no tienen un sueldo. Lo hacen por vocación porque les gusta, pero no tienen. Es más, en el Perú, nuestro equipo de vóley llegó, creo que al segundo lugar en un mundial. No tenían ni un sueldo. Hasta ahora no lo tienen las jugadoras de fútbol. Las jugadoras ahora tienen, pero es bajo frente a los jugadores de fútbol. Pero tiene que ver con esta valoración sociocultural también que se le da. Porque ¿quiénes invierten en estas campañas de fútbol? Empresas grandes como las cerveceras, empresas grandes deportivas como Nike, ¿no? Entonces, eso también tiene que cambiar, tiene que tener otra mirada, ¿no? Ahora estamos hablando del fútbol, pero en diferentes espacios es no valorado. Pero pusimos un ejemplo, Mónica puso un ejemplo de una pregunta de la encuesta, ¿no? Y el profesor, un varón, podría ser profesor de educación inicial. ¿Ustedes permitirían que sus hijos tengan un profesor de educación inicial con niños de 3, 4, 5 años? Seguramente tendría muchas dudas por el tema de violencia, efectivamente, porque tenemos una creencia, pues, tenemos esta mirada de que un hombre podría hacerle daño a nuestros niños y niñas, pero son cuestiones estereotipadas. Pusieron ejemplo de Japón. En realidad la violencia y la discriminación de género no es igualitaria en ningún país. Países como Asia, por ejemplo, ustedes saben que, bueno, los asias están considerados a nivel económico como potencias económicas, pero a nivel social, miren sus indicadores. Los mayores gruesos de pobreza, por ejemplo, China, Japón. ¿Acaso no hay violencia? Tiene violencia, y violencia altísima, altísima. Y de repente mucho más violenta que en el caso nuestro. Países como la India, países musulmanes, donde la violencia hacia las mujeres se da en mayor medida. ¿En Canadá acaso no existe violencia, que es un país ya más desarrollado? Alta violencia. Entonces, sí, estos patrones socioculturales discriminatorios se van a seguir repitiendo si no cambiamos nuestra mirada, como ustedes bien señalaban, que en la escuela, que en la familia, que desde el hogar, nosotros enseñemos a nuestros hijos varones y a nuestras hijas mujeres que tienen las mismas condiciones. Acá alguien ha puesto algo muy interesante. Hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades. Sí, efectivamente. Pero lo que pasa es que desde el momento en que nacemos ya nos van diciendo que no tenemos esas capacidades. Porque le dicen, hijita, tú eres linda, dulce, cariñosa. Hijito, tú eres inteligente.
Los hombres no lloran, macho, macho, macho. Y las mujeres no, la mujer sí tiene que llorar porque es sensible. No es tan cierto. Hay varones que lloran, que son mucho más sensibles. Habemos mujeres que no somos tan cariñosas también. Entonces, eso es lo que hay que ir cambiando, ¿no? La siguiente, por favor. Ah, son las 6. Me gana. Entonces, bueno, pero es algo que estamos tocando. Esto es un tema apasionante con los estereotipos de género. Bueno, las mujeres, bueno, sí, ¿no? Ustedes lo hemos ido trabajando y hemos dicho que las mujeres, bueno, y son estereotipos en realidad, ¿no? O sea, que somos más, las mujeres somos más hábiles en el cuidado doméstico, no todas las mujeres, en el cuidado de los niños, no todas las mujeres, somos más maternales y más cuidadosas, no todas las mujeres, porque es un estereotipo pensar que todas las mujeres somos cariñosas y lindas personas para cuidar a nuestros hijos, ¿no? No, también hay varones que pueden hacerlo, ¿no? Los hombres tienen mayores habilidades para asumir los cargos públicos, lo que decíamos, ¿no? Porque están reforzados su personalidad más fuerte, son más varoniles, tienen don de mando, y las mujeres no. No es tan cierto, ¿no? No es tan cierto. Recuerdan, incluso en Inglaterra, Margaret Thatcher, y actualmente, o sea, las primeras en realidad, de ser la primera ministra, que en el caso de Inglaterra, como tienen un gobierno más monárquico, ellos no tienen un presidente, pero quien manda o tiene el rol del presidente es el primer ministro. Y en los últimos años, siempre ha sido una mujer. Margaret Thatcher ha sido conocida como la dama de hierro. La actual también es mujer. El Fondo Monetario Internacional está manejada en los últimos años por una mujer, y una mujer adulta mayor. O sea, también se está cambiando esta percepción de estereotipo que tenemos, que solo los hombres pueden asumir los cargos por su personalidad fuerte. No, habemos mujeres fuertes también, pero no es por una característica, en realidad, ¿no? Sino tiene que ver con estos roles diferenciados que nos han dado, ¿no? Y los desplazamientos por sexo. Este es un ejemplo súper interesante, ¿no? Que ya vamos a irlo analizando también, que efectivamente a veces las políticas, por la falta de mirada de los enfoques, no solo de género, sino del desconocimiento de la realidad del país, hace que podamos aplicar políticas que no están acordes a nuestra realidad. Y lo que vamos a generar son problemas sociales y económicos graves por esta diferencia, ¿no? Entonces, en este desplazamiento, recuerdan que las políticas que se aplicaron, los desplazamientos por sexo, ¿no? Días diferenciados para hombres, días diferenciados para mujeres en el marco de la pandemia del COVID, sí. Y eso generó graves problemas, ¿no? La siguiente, Mónica, por favor. Sí, entonces estos patrones socioculturales, en realidad, que estamos viendo aquí, en realidad vemos claramente acá mucho más con ejemplos claros para ver cómo existe esta diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Al hombre se le ve más racional, a la mujer se le ve como más emotiva, o en todo caso, así nos ven o nos quieren ver o nos quieren implantar, y eso es lo que decimos patrones socioculturales. Los hombres son impasivos, son más firmes, son comprensivos, dice, ¿no? Competitivos, son calculadores, son prudentes, son agresivos, ¿no? Muchos seguramente de ustedes dirán, no es tan cierto. Efectivamente, no es tan cierto estas características que se les asigna. Sin embargo, en la gran mayoría, cuando se hace trabajo de focus group, eso es lo que señalan hombres y mujeres, que ven así al varón. ¿Y cómo ven a las mujeres en estos trabajos grupales? Que las mujeres son las más emotivas, son las más flexibles, somos las más cooperativas, ¿no? Las que ayudamos todos, somos conformistas, dicen, no somos perseverantes, a diferencia de los varones, ¿no? Somos más explícitas, somos instintivas, ¿no? Nos guiamos por, yo creo, ¿no? Somos más pasivas, somos más tolerantes, dicen, ¿no? ¿Y los hombres acaso no son tolerantes? Los hombres no son emotivos, no son flexibles, no son cooperativistas, no
no son de ayudar al otro, no sé, no son explícitos, se guardan todo. Entonces, estos son en realidad patrones que nos han establecido desde el hogar, la escuela, la universidad, los amigos, la familia, la sociedad en su conjunto. Nosotros hemos visto que las instituciones, incluso comunales, ¿no? Las organizaciones, las instituciones, los medios, nos van imponiendo eso. Es más, si tú eres mujer y eres dura, yo recuerdo cuando estaba en la escuela, tenía una compañerita que le gustaba subirse a los camiones, se colgaba, ¿no? Y era una chica, todo el mundo la veía como marimacha. O sea, eso es como una actividad solamente del varón y no de una niña. Lo ve como algo negativo y ya más bien se desvalora, se deslegitimiza incluso hasta su orientación o su sexo a partir de un comportamiento no establecido, ¿no? Porque nos han dividido en que hay que ser hombres y hay que ser mujeres, ¿no? Y cómo debemos comportarnos y cómo debemos ser frente a los otros. Y eso es lo que nos está trayendo estas desigualdades, porque si nos miráramos de igual manera, no miraríamos así. O sea, si miramos un hombre que llora mucho, que es sensible, ¡ay! Este no es un hombre. Seguramente hay mensajes así, y eso es lo que perjudica más la situación de las personas. La siguiente, Mónica. Acá tenemos ejemplos claros que podemos ver en realidad de manera más explícita, ¿no? Se espera siempre que una mujer, pues, decíamos que tenga que ser dulce, suave, ¿no? Porque si no, a veces somos criticadas, si no somos cariñosas, si no somos amorosas, ¿no? Hasta ahora se escucha comentarios como que el Perú necesita a alguien que tenga pantalones bien puestos, ¿no? Necesitamos a alguien autoritario que dirija el país, ¿no? Porque necesitamos comando militar, porque no sabemos cómo guiar la política de nuestro país, ¿no? Entonces, eso también son estereotipos socioculturales, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, autoridades se critica si tienen un carácter fuerte, esto que decíamos, porque son mandonas, gritonas, ¿no? Entonces, ay, está con la regla seguro, ¿no? O sea, ese tipo de querer deslegitimizar a la persona se puede dar tanto en varones como en mujeres, ¿no? Los trabajos también son feminizados o masculinizados, ¿no? Esto que decíamos, que se valora más que en la economía o en la ingeniería, pues, estén más posicionados los varones y no las mujeres, ¿no? Eso ha ido cambiando históricamente, ¿no? Como ustedes saben, en realidad eso ha ido cambiando, ¿no? Ustedes saben que la primera mujer que estudió medicina en el Perú es una cusqueña. No pudo ejercerlo, ustedes saben. Incluso para ingresar a la universidad tuvieron que darle un permiso al presidente de la República. No pudo ejercerlo, falleció pocos años después, pero en realidad fue todo un vanguardia. Si nosotros nos ponemos a pensar que hubiéramos nacido en la época que nació esta mujer y tuve el atrevimiento, la valentía, diría yo, de ingresar a estudiar medicina, siendo la primera mujer, de verdad, qué valentía, porque es transgredir ya los roles que estaban establecidos, ¿no? Es más, el primer caso de la mujer abogada que ingresa a San Marcos, en San Marcos estuve revisando y lo que señala la historia es que la golpearon sus compañeros, la escupieron, le dieron de patadas y todo. Y el día siguiente, fracturada y todo, golpeada, ella volvió a la universidad. Sus amigos, compañeros no la aceptaron. Entonces, si en esa época existía esta mirada, imagínense pues, ahora uno diría que no, todavía existe. Los trabajos que se miran más para mujeres como para los varones, ¿no? Uh-huh. Acá vamos a ver el enfoque de género como categoría de análisis y perspectiva de cambio.
Bueno, efectivamente, en realidad es una herramienta analítica, ¿no? Y metodológica que posee una dimensión política. En realidad, efectivamente, así surge a nivel de las ciencias sociales, ¿no? ¿Por qué es analítica? Porque permite analizar esta situación de discriminación existente, ¿no? Y es una dimensión política porque busca en realidad la igualdad entre todos, ¿no? Y también en la búsqueda de una construcción de relaciones de género más equitativas y justas también para todos y todas, ¿no? Y reconoce la existencia de otras discriminaciones y desigualdades, esto que decíamos, también estas derivadas por nuestro origen étnico, si somos ashánicas, si somos quechohablantes, si somos aymaras, pero también por nuestra condición de discapacidad o por nuestra condición de envejecimiento o hasta por nuestra orientación sexual. Entonces, sí existen desigualdades, o hasta por nuestra raza, ¿no? Entonces, existen mayores desventajas. Este enfoque es una categoría de análisis y en ese trabajo estamos. Entonces, como categoría de análisis, lo que explica es cómo se origina, cómo se presenta la subordinación y su valoración de las mujeres, para plantearnos también nuevas formas de construir las relaciones entre ambos géneros, no sea para hombres o para mujeres, más igualitarias, más equitativas y obviamente más justas para todos, ¿no? Como perspectiva de cambio, también pues cuestiona lo tradicional, la división sexual del trabajo, ¿no? Esta división que nos han puesto a partir de nuestros roles, y pone énfasis en la existencia de relaciones de poder diferenciados entre hombres y mujeres, ¿no? Eso es existente, ¿no? Vamos a ver ahora algunos programas, unos ejemplos muy importantes, programas en realidad de políticas públicas que se dan, o sea, como ustedes bien señalaban, o sea, también a veces se dan desde el Estado políticas que refuerzan la discriminación, ¿no? Entonces tenemos un programa nutricional infantil, no voy a dar los nombres porque están dentro de los ejemplos de la bibliografía, ustedes lo pueden ver, donde se define que la responsabilidad es exclusiva de la madre. No se reconoce el valor del cuidado ni del trabajo doméstico no remunerado que realizan estas mujeres. Entonces, cuando uno mira esto, se puede dar cuenta que no tiene enfoque de género este programa, o este programa nacional de política en realidad. ¿Cómo sería con enfoque de género? Se hubiera involucrado sí a las mujeres, pero también a los padres, porque también hay padres solteros, porque también hay padres que están a cargo de sus hijos, porque hay abuelos que están a cargo de sus hijos. Entonces, que involucre a mujeres y hombres en el cuidado de sus niños y niñas, o de la familia, ¿no? Que se impulse las responsabilidades compartidas, ¿no? Y las tareas de cuidado y labores domésticas. Eso hubiera sido un programa nacional de nutrición infantil con enfoque de género. ¿Qué más tenemos? Otro enfoque, otro ejemplo. También una política que tenemos sin enfoque de género es uno de servicio de planificación familiar. Entonces, podemos considerar, en este programa, en realidad consideran que las únicas responsables de la planificación familiar, ¿quiénes son? Las mujeres, ¿no? Entonces, ubicándolas físicamente, entonces con su rol reproductivo, ¿no? Y los varones. Entonces, esa política no tiene enfoque de género. Con enfoque de género hubiera sido cuando se reconozca como política, cuando hombres y mujeres se les considere a ambos como responsables de la planificación familiar. Y este ejemplo que decíamos con Mónica, que no nos debemos olvidar. ¿Recuerdan este ejemplo? En el marco de la pandemia, que se nos señaló que que deberíamos salir solamente, el gobierno impulsó pues esta salida
que dividió un poco los géneros, los lunes, miércoles y viernes pueden transitar solamente los varones, y los martes, jueves y sábados, las mujeres, ¿no? O sea, esa fue una medida. Pero sí, pero estaba sin una mirada de género, ¿no? Porque esta medida estuvo vigente felizmente pocos días, pero igual generó muchas dificultades. Es más, generó quizás mayores contagios del 3 al 10 de abril, ¿no? Y cuando salieron las mujeres, fue evidente que hubo mayores aglomeraciones en los mercados, en los establecimientos de primera necesidad. Las colas eran larguísimas. ¿Pero a qué se debía eso? Porque las mujeres en realidad, como están proyectadas en este rol doméstico, ellas salían a comprar pues todo lo que necesitaban y así con sus coches, con todo, y hacían largas colas para todo. Sin embargo, en realidad, como no tiene una medida de género, sino una medida que consideró un contexto también de desigualdad en la responsabilidad de las tareas domésticas, esto generó pues problemas, ¿no? Entonces, más bien, en el caso de los varones, cuando iban, vieron en la tele que muchos de los varones iban a hacer las compras, pero iban con sus papelitos, ¿no? Comprar, ¿no? Es más, salieron muchos memes burlándose de los varones que no sabían que era culantro, lo confundían con el orégano, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede eso? Los medios también refuerzan entonces estas medidas ligadas a las desigualdades de género, lo que provoca en realidad, si hubiera sido una política con enfoque de género, más bien hubiera sido promover la corresponsabilidad, mandar un mensaje sobre la corresponsabilidad de las labores domésticas o las labores del hogar compartidas, ¿no? Y de manera progresiva que se deben dar. Provocó esto también, esta disposición expuso mucho a las mujeres a una situación de mayor vulnerabilidad y contagio, ¿no? Y es más, en el caso incluso de las personas mayores y de discapacidad, generó mayores problemáticas, ¿no? Ideas fuerza, en realidad, el enfoque de género como categoría de análisis y perspectiva de cambio es lo que estamos viniendo a trabajar, ¿no? Y es algo que en realidad, si tuviéramos una mirada con ojos de género, vamos a ser muy críticos, ¿no? A las construcciones sociales, culturales, teóricas, que tradicionalmente están establecidas, ¿no? Y aportan también una nueva mirada de ver la realidad, ¿no? Una nueva categoría, dimensionar de manera diferente y darnos cuenta que a veces, en realidad, si no tenemos esta mirada o estos lentes de género que nos permitan bien estas diferencias, tanto entre hombres y mujeres existentes en este momento, y que son variantes. Yo diría que en el caso de Ayacucho y Cajamarca son mucho más profundas que la data nacional. Si señalan que el analfabetismo en el Perú alcanza el 13%, estoy segura que en el caso de Ayacucho y Cajamarca supera el 16% regional, pero si uno mide por provincia seguramente se va a acrecentar, y si uno mide por género se va a acrecentar. Entonces esto también es lo que hay que ir mirando, ¿no? Vamos a pasar un poco a las intervenciones, si hay alguna duda hasta aquí, hasta nuestras intervenciones. Si tienen consultas, recuerden que pueden levantar la mano, consultas o alguna intervención, o abrir el micrófono si no saben cómo hacer levantar la manito. Ajá, Cristina Chambicea. Sí, buenas tardes. Con todos y con todas. Justamente en relación al tema de los ejemplos que habían puesto de los programas presupuestales, yo había manifestado ya en un par de reuniones de la Comisión Intergubernamental del Ministerio de la Mujer que si esto, todo lo que nosotros estamos hablando no se materializa en relación al tema de presupuesto, pero a su vez no se coordina con CEPLAN para poder dirigir las políticas públicas,
con el enfoque de género y que el enfoque no sea solamente en la palabra que le ponemos, sino a su vez cómo es que el enfoque de género entra, por ejemplo, en un proyecto de agua y saneamiento, o en un proyecto de carreteras, o en Trabaja Perú, o en los proyectos de reactivación económica que están entrando. Entonces yo puse en mi comentario, si es que nosotros no solamente lo estábamos viendo como que solamente le pertenece a la sugerencia de poblaciones vulnerables y a la gerencia de desarrollo social, estamos fritos. Esto de acá, si es que nosotros queremos realmente que las políticas públicas estén de acorde a que nosotros queremos generar los cambios en la población, una población muy machista, Cajamarca es una población machista, por ejemplo, es necesario que nosotros podamos, así como se introdujo el tema de riesgos y desastres, ¿no? El CEPLAN obliga que en la guía metodológica se incluya como objetivo el tema de riesgos y desastres. ¿Les ha costado? Les ha costado, por supuesto que les ha costado, pero ahorita está incluido. El tema de género, por ejemplo, CEPLAN dentro de las políticas que cada ministerio hace lo que se le da la gana en la redacción de sus políticas. Una está por encima de la otra, el MEF no se pone de acuerdo con el CEPLAN, entonces ahí nos toca a nosotros, a los servidores públicos, ver de qué manera, y a los ministerios también, porque CEPLAN es tan cuadriculado, que no les puedes cambiar la matriz tal o la matriz cual, porque no reciben críticas de abajo. En nosotros lo que tenemos que hacer es que esta instancia de planificación podamos reforzarla para que todos podamos hablar el mismo idioma con el tema de enfoque de género. Si no, siempre vamos a estar hablando de estadística y de estadística y no vamos a poder hacer que se incluyan dentro de los proyectos. Por obligación quizás ahora, por obligación. Luego ya se convertirá en una especie de hábito para los proyectistas que todavía no saben, por ejemplo, en el tema de gestión de riesgos y desastres, no saben cómo hacer, pero tienen que aprender porque así lo establece la normativa. Si no normamos, si no lo ponemos como programa presupuestal, si no les damos incentivos a las municipalidades para que puedan seguir chameando este tema, no va a pasar nada. Y hay un comentario de un compañero, sin llegar a discrepancias individuales, que decían, las mujeres para cubrir espacios tienen que hacer un gran sacrificio. Mira, yo estoy en absoluto desacuerdo, porque ¿por qué tendría que yo tener que hacer un sacrificio? Yo tengo 3 hijos. Para poder hacer política o yo soy política, soy consejera, para mí no tendría que ser un sacrificio, ¿no? Porque si es que hay un equilibrio en las cuales se tienen que establecer los roles, y yo algún momento cocinaré, no me agrada, pero lo cocinaré y así se distribuirán los roles dentro de la casa, no tendría que ser un sacrificio, ¿no? Y otra es que escuché algo, cómo está tan enraizado en nuestro ADN, que escuchaba que alguien opinaba y decía, no me acuerdo quién, por ejemplo, hay personas que sí, pues aman a sus hijos y quieren estar ahí, pero las que trabajamos también amamos a nuestros hijos, ¿no? El hecho de que salgamos a trabajar y hagamos política, no significa, político, estemos en cargos públicos, no significa que no amemos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, se nos ha, tenemos en el ADN, así como la informalidad, el tema del machismo está en nuestro ADN, ¿no? Entonces, el tema de poder seguir inclusive en nuestras mismas, las palabras que decimos o las formas, las acciones que hacemos, es un tanto complicado. En el tema de violencia, cuando fuimos capacitados por algunas personas, cuando nos pusieron el ejemplo de que si es que ayudó y lo mataron a una persona, es que yo no voy a meter en la pelea, sino que hay que buscar ayuda al ente que le corresponde, ¿no? Entonces, un médico nos decía, las palabras que tú digas, lo que tú le digas a esa mujer violentada, en ese caso, puede generar un cambio. Así que tienes que ser muy cuidadosa con lo que tú puedas decir a esa persona que está violentada, que es violentada porque ella también tiene un daño, hay un trasfondo psicológico, qué sé yo, para tratar. Entonces, los caminos de ayuda y contribución de meterse en una relación no es meterme a pelear, ¿no? Sino es ver cómo yo genero los mejores mecanismos para poder ayudarla. Yo
saldría perdiendo, ¿no? De repente el esposo me pega también a mí, ¿no? Entonces, ¿cómo buscas tú los mecanismos para poder tú contribuir desde donde te toca como ciudadano, como funcionario público, que estas acciones no se repitan? Gracias. Gracias, Cristina. Sigue Gualberto. Gualberto Palomino. Quizás si pueden participar las personas que no han intervenido, sería importante escucharlos también. Gualberto. Bueno, desde la parte, si bien hay cambios teóricos que se van introduciendo en el estudio de las ciencias sociales, especialmente en el tema de género, en la práctica vemos todavía muy incipiente el ejercicio social. No obstante, hay espacios que estaban, si se quiere decir, reservados solo para los varones, en la que ya van incursionando con mucha fuerza también las mujeres, ¿no? El caso que usted comentaba, maestra Lidia, sobre el fútbol, por ejemplo, ¿no? Hace unos 5 años era bastante raro ver comentaristas en la televisión, por ejemplo, ¿no? Que sean mujeres. Pero ahora no. Se ha relacionado mucho la belleza también con el fútbol. Y son bien aceptadas estas señoritas que hacen el trabajo de comentaristas de fútbol, a pesar de que el fútbol es una actividad que en un 90% o mucho más está reservado para los varones. Pero ya con tener una comentarista y que conoce lógicamente el campo, tal vez no la práctica, pero conoce el campo del fútbol, la historia del fútbol, y lo hace bastante bien y es bien aceptada. Ya no solamente tenemos uno o en la televisión internacional, anteriormente se hacía solo en los canales argentinos, por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos en los noticiarios de la televisión peruana, creo que 2 o 3 de ellas ya, haciendo comentarios sobre fútbol. E igualmente, también hay profesores de educación inicial. Yo en mi región, en Ayacucho, ya tenemos 6 profesores de educación inicial y tengo un compañero de promoción desde hace buenos años todavía, ¿no? Del año 96 que concluimos los estudios superiores, que ejerce esa profesión y lo hace muy bien en el nivel a la que muy pocos varones nos atrevemos a ingresar justamente por esos estereotipos sociales que hay. Pero van apareciendo también más maestros que comienzan a trabajar y romper esos esquemas sociales que tenemos para demostrar también que los varones no solo somos violentos, no solo somos agresivos, fuertes, sino también, aparte de eso, nuestro profesionalismo puede hacer que atendamos también a los niños más pequeños porque tenemos el mismo cariño, somos padre de familia, la mayoría de nosotros, y si no lo es, también estamos capacitados para poder ejercer. Muchas gracias. A ver, continuamos con Ana Guamán. No, a Efraín primero. Efraín Miranda y cerramos con Ana Guamán. Sí, Mónica y Lidia. Primero voy a referir mis referentes en Ayacucho. Tenemos en la talla de María Parado Bellido, una heroína, Ventura Calamaki, otra heroína, y Micaela Bastida es un referente nacional. Hablaba nuestra amiga Cristina, y este es un espacio amical, empático, para nada vamos a discrepar fervientemente, yo creo que se respetan las opiniones. Soy el autor de que yo puse que las mujeres hacen un enorme y sacrificado labor para el lugar público que se tiene ahora. Eso no soy el autor, sino eso era un referente de una maestra abogada en una maestría. Nos decía, y era una madre soltera, mencionaba, para estar yo parado frente a ustedes, soy casi un corresponsable
para que los niños a veces queden solos en casa. Y ella decía, no es fácil pararme en estos momentos que vengo de la ciudad de Trujillo, dejar mis niños. Pero ese es el gran desafío de las madres, que nos ponemos en un lugar público y hacen un doble rol, doble trabajo. Entonces, con mucho cariño a Cristina, no ha habido ninguna intención de mal, si me ha malinterpretado, por favor, las disculpas, pero eso creo que reconocemos la enorme labor que hacen las mamás. Pero quiero terminar. Sí, pues, de nada va a servir esta tesis si en desarrollo social o en desarrollo económico que los fondos de transferencia o funciones transferidas, que son pues poquísimo, y siempre vemos fierro y cemento y descuidamos estos dos espacios, este espacio importantísimo. Si no tenemos presupuesto, no va a caminar mucho, pero ahí está, creo que el arraigo, el trabajo, pero hay que, en todo caso, sincerar. Ojalá desde este espacio de servir pongamos la agenda desde el espacio nacional de que se transfieran presupuestos y sobre todo ha quedado pospuesto y paralizado el tema de la regionalización o la descentralización en su magnitud. Muchísimas gracias. Gracias, Efraín. Ana Guamán. Sí, muchas gracias con todos y con todas. Muy buenas tardes. En realidad hay mucho tema que discutir. Sí es verdad lo que han dicho los compañeros que me anteceden. Hay mucha necesidad de ver el tema económico en forma de presupuesto para esta atención, pero creo que la atención no solamente debería enfocarse en que hay que tratar asuntos de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces estamos pidiendo desde Casas de Refugio y otros. Nos estamos olvidando que somos las mujeres las que menos estudios universitarios tenemos, o sea, a nivel de país, las mujeres tienen mayor desventaja y esa es una parte que impide probablemente a que muchas mujeres se visibilicen para poder ocupar altos cargos gerenciales o en todo caso incluso el acceso a la política. Veamos, no solamente es un tema de no poder de repente competir, porque sí podemos hacerlo, sino también es el tema económico el que muchas veces llega a hacer que las personas no quieran participar de ello, ¿no? Es decir, digan, mira, no solamente soy parte de tener que atender a la familia, ¿no? Y por supuesto en un ámbito machista en el que dice las mujeres se tienen que encargar de la familia, sino que además de eso, si trabajo, luego participar en política se convierte en algo así como que las mujeres la tenemos un poco más difícil alcanzar y lograr este tipo. Eso nos lleva al tema de la equidad de género y entonces al tema del acceso e igualdad de oportunidades. Y eso es que si bien hemos ido logrando algunos avances, porque hay que reconocer eso también, no es que estamos en un punto de partida cero, hemos hecho algunos avances, hay mucha gente que ya está hablando de ello. Antes solamente lo veíamos desde el punto de vista del feminismo, es decir, las feministas luchando por los derechos de la mujer. No, ahora hay hombres y mujeres comprometidos en hablar de la equidad de género, ¿no? Gracias. Gracias, Ana. Estamos viendo mayor interés de participación, pero también tenemos un horario que cumplir. Pero también me parece interesante, quiero leer la última reflexión que ha escrito Samuel. Miren, creo que es una reflexión interesante, señala él. Me ayuda a identificar mi construcción cultural, mis conductas aprendidas y actitudes en mi vida diaria. Es muy duro y necesario. Me reta a transformarnos de todo mi paraguas cultural hacia un intercambio de roles. No es un discurso, sino real. Debo iniciarlo en casa. Efectivamente, hoy queremos terminar con nuestra intervención en el día de hoy, con esto que has señalado, y te agradezco, Samuel, que compartas tu reflexión. Y es verdad, tenemos que empezar nosotros mismos a cambiar y reconocer que en realidad son construcciones culturales que hemos venido aprendiendo, ¿no? O sea, si somos
Lo que somos en realidad ha venido con aprendizajes dados desde el hogar. Hay muchas cosas por cambiar, por reconocer también. Me encantó que Efraín señalara algo que se nos olvidó. A veces incluso los libros están no solamente quizás no reconociendo la labor de las mujeres en la independencia, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Ustedes sabían, por ejemplo, que en América Latina se le reconoce mucho a Bolívar, ¿no? Por la independencia de América Latina, pero en realidad quien estuvo luchando fue una ecuatoriana, ¿no? Y no se le reconoció como tal, sino solo le reconocían como la pareja de Bolívar. Años después, su presidente, y hace poco en realidad, la reconoció como heroína de América Latina. Y ella, por la violencia que sufrió y el desconocimiento, ni siquiera falleció en su país, falleció en el Perú. Y su cadáver estaba en Piura y fue trasladada hace menos de 2 o 3 años, Manuelita Sáenz. Lo mismo en el caso de Micaela Bastida, efectivamente, Ayacucho tiene, y no lo reconocemos. Hay un investigador norteamericano, Walkers, yo les invito a que lean en su libro Tupac Amaru, él señala bastante interesante su investigación que realiza sobre Micaela Bastida, sobre escritos, ¿eh? No nada de dichos, o sea, documentado, que en realidad quien era más valiente, la más aguerrida, la que quería ya entrar a la lucha, en realidad era Micaela Bastida. En Tupac Amaru dice que era más pausado, él decía no, hay que dialogar y todo lo demás. Y él mismo señala que en realidad nuestra historia hubiera sido distinta si le hubiéramos hecho caso a Micaela Bastida. Súper interesante, pero a veces ni las heroínas mujeres han sido reconocidas también en la historia de las luchas, no solamente de la independencia del Perú, ¿no? Así existe también muchos rezagos. Tiene que ver con esta mirada diferente, discriminante, menospreciante a la mujer, pero eso va a ir cambiando, y está cambiando, ¿no? Vamos a dejarle para la siguiente clase. No se preocupen, ahora no les vamos a dejar tarea, pero no se olviden de leer y reflexionar también las bibliografías que están muy buenas. Les pedimos que en su casa, por favor, reflexionen. Uno, ¿por qué las diferencias biológicas se convierten en desigualdades sociales? Dos, ¿hay subvaloración de lo femenino con respecto a lo masculino? Lo hemos visto ahora también con la historia, ¿no? Hay que sustentar su respuesta, ¿no? ¿Cómo influimos desde nuestro rol de servidores y servidoras públicas en mantener o reducir las desigualdades de género a nuestro alrededor? Nosotras podemos contribuir, no solamente desde nuestra casa. Gracias, Samuel, que tú vas a empezar en tu casa, pero seguramente también les pedimos a ustedes, a todas y todos, por eso es este curso, porque esto es un curso de inversión del Estado para nuestros funcionarios, para que se acaben las desigualdades en Ayacucho y Cajamarca y seamos de las primeras regiones donde se alcance la igualdad educativa, que no exista analfabetismo, que no exista desnutrición crónica en las niñas y niños, que no exista violencia. ¿Cómo influimos desde nuestro rol como servidores y servidoras a reducir esas desigualdades? No solo a reducirlas, a eliminarlas, ¿no? Para que tengamos esta verdadera igualdad que buscamos, ¿no? Muchísimas gracias a todas y todos. Ha estado muy interesante esta segunda parte, los hemos visto más proactivos, más participativos. Lamentamos que no podamos darles a todos el tiempo, también son bastante cortos para nosotros, pero seguramente en las siguientes clases también estaremos aportando con sus aportes de manera significativa, ¿no? Hay muchas intervenciones escritas, entonces también las vamos a leer y las vamos a ir también respondiendo y trabajando y reflexionando, ¿no? Eso es lo que queremos, reflexionar, pensar, repensar y mejorar nuestras conductas también que permitan entonces plasmar en nuestros proyectos, programas y políticas regionales con enfoque de género, tanto para mujeres como también para varones, pero en gran medida, obviamente, mirando estas desigualdades existentes, ¿no? Mirando las diferencias. Muchísimas gracias. Gracias, Lidia. Solamente para contestar una pregunta de María Luz, las presentaciones, María Luz, están colgadas en el aula virtual. Profesora, necesitamos la diapositiva para ver. Las diapositivas están colgadas en el aula virtual. Toda la información, como les mencionamos en la primera sesión, está en el aula virtual. Entonces accedan a su aula virtual
y en cada uno de los módulos están la PPT y también está el cuaderno de trabajo, en donde está la información más completa, hay más información adicional. Y Efraín, en tu caso, la tarea, como siempre, les vamos a enviar el print de esta tarea para que la puedan tener en el WhatsApp también. ¿Ok? Listo, muchas gracias entonces. Que tengan una buena noche. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Gracias, igualmente. Gracias.